Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Como decía, los estudios de estrés postraumático comenzaron sobre todo con la guerra de Vietnam, ¿no? Se observó que había soldados que volvían de la guerra y después de haber estado en esas situaciones, cuando llegaban a una vida normal, les costaba mucho volver a adaptarse de nuevo, sufrían depresiones, sufrían problemas de trastorno de la conducta, eran personas inadaptadas en la sociedad a la que volvían, incluso personas que tenían sus profesiones, que tenían sus trabajos ya que se les habían reservado o que les facilitaban algún tipo de trabajo, les costaba mucho adaptarse a la rutina de nuevo de la empresa, tenían conductas anómalas. Bueno, todo eso dio lugar a que como ya sabéis que en Estados Unidos que se pega la imagen. Bueno, estamos emitiendo en directo con Wi-Fi. Aquí la verdad es que no tengo ningún software, o sea que pues a ver. A mí la verdad me está pareciendo bien, no veo que se me congele la imagen. Bueno, vamos a seguir un poquitín más, me avisáis si continúa así congelada. Es que yo en mi ordenador estoy transmitiendo con el celular y en mi PC lo veo que está bien, no veo que esté... bueno, como estaba comentando, todos estos estudios surgieron con razón de la guerra de Vietnam, de estos soldados que volvían. Ahí se empezó a estudiar en profundidad, se le puso este nombre de estrés postraumático porque son las consecuencias que tiene posteriores a una situación de estrés muy elevado. Con el tiempo estos estudios de estrés postraumático se fueron llevando a situaciones diferentes, a diferentes circunstancias, porque se observó que personas que vivían situaciones difíciles, como era accidentes, por ejemplo, como era catástrofes atmosféricas, como era experiencias muy traumáticas, sufrían el mismo estrés postraumático, y todos estos estudios se fueron trasladando a diferentes situaciones, desde eso, grandes catástrofes, grandes accidentes. Y uno de los campos en los que más se estudió fue en el campo de la psicología para personas que tienen relaciones tóxicas. Se observó que personas que tenían relaciones, en la infancia, por ejemplo, traumáticas, malas experiencias infantiles, personas que tenían convivencia con psicópatas, personas que tenían convivencia con narcisistas, personas que tenían convivencia con sociópatas, después de haber tenido esta experiencia, después de haberse alejado de esa experiencia, sufrían también los síntomas de este estrés postraumático, y por eso se decidió también aplicar todo este tipo de técnicas que se habían aplicado con estos soldados, se decidieron aplicar en el ámbito de la psicología para estas personas que habían experimentado en relaciones tóxicas. Las características o los síntomas que suelen tener este estrés postraumático son síntomas de varias naturalezas, de varios. Por un lado, están síntomas de tipo intrusivo, pensamientos que constantemente vuelven a nuestra cabeza, las rumiaciones, la presencia por ejemplo, los sueños durante la noche. Otra de los tipos de síntomas que se producen en estas personas que han sufrido estrés postraumático son los síntomas evasivos. Cuando la persona trata de evitar determinadas circunstancias, cuando la persona trata de evitar determinados lugares, cuando evita pasar por determinados sitios, cuando evita encontrarse con determinadas personas, todo eso son síntomas de evasión que la persona que tiene estrés postraumático los manifiesta.
Otra del grupo de síntomas que se tienen son los de hiperactividad o hipervigilancia y reactividad. Esto se refiere a que la persona constantemente está en un estado de ansiedad, constantemente está nervioso, le cuesta mucho dormir, tiene insomnio, constantemente le vienen pensamientos sobre que el narcisista o la persona tóxica puede volver a aparecer de nuevo en su vida. Eso le provoca angustia, le provoca miedo, le eleva los latidos cardíacos, hace que se sienta mal, que se sienta con angustia. Y otro de los grupos de síntomas importantes son los síntomas cognitivos o del estado de ánimo. La persona sufre depresión, la persona tiene constantemente ideas negativas que le vienen a la cabeza, ve todo con una perspectiva muy pesimista, cree que nunca va a poder salir de esa situación, considera que cualquier opción que tome va a ser una mala opción. Si tiene la posibilidad de conseguir un buen trabajo, va a pensar que no merece la pena, que realmente va a perder ese trabajo porque no da los requisitos para enfrentar todo eso. En el caso de los síntomas, analizando ya un poco más en profundidad de los síntomas de recuerdos intrusivos, esto que decimos de las rumiaciones, los recuerdos que vienen frecuentemente, una de las más características que tienen son lo que se llaman flashback o recuerdos que nos vienen del pasado. Esto puede ocurrir incluso pasado cierto tiempo, que esto lo vamos a ver sobre la reincidencia que pueden presentar los síntomas del estrés postraumático. Significa que se le viene a la cabeza constantemente o con cierta frecuencia los recuerdos sobre experiencias vividas con esta persona. Esos recuerdos, una de las características es que le provocan angustia, le provocan nerviosismo, le provocan un estado de excitación bastante alto y aparecen repentinamente sin darse cuenta ni tener una causante física en el momento, ¿no? Otra de las características de estos sueños o recuerdos intrusivos son la presencia de sueños, al igual que estos flashbacks, al igual que estas ideas que vienen también en la noche cuando está descansando, vienen estos sueños en donde recuerda las experiencias con esas personas, se despierta agitada, le cuesta de nuevo volver a dormir. Una de las cosas características es este insomnio retrógrado que se produce a mitad de la noche, que uno se despierta, uno se duerme con facilidad, pero después se despierta en la noche y le cuesta muchísimo volver a dormir o no lo logra, simplemente tiene que quedarse despierto. Otra de las características son pensamientos que nos provocan angustia, que nos vuelven, ya pueden ser relacionados con el narcisista o pueden ser también de sentimiento de incapacidad, de no ser capaz de hacer frente a la situación. Se presentan indicios claros y físicos de estrés, como es el agotamiento, como es el cansancio, como es un decaimiento fuerte. Incluso todo esto se puede somatizar, toda esta tensión, todos estos pensamientos se puede somatizar y el sistema inmunodefensivo, el sistema inmunológico se deprime y la persona tiende a enfermar con mayor facilidad, tiende a resfriarse con facilidad, tiende a sufrir alergias, por ejemplo, tiende a tener problemas bucales, tiende a tener llagas en la boca, a tener, diferentes problemas que se provocan tiende, por ejemplo, a tener con bastante facilidad hongos por el decaimiento del sistema inmunológico. En cuanto a los síntomas de evasión de los que hablábamos, este gran grupo de evasión, la persona trata de mantenerse alejada de todos esos lugares relacionados con el narcisista, trata de mantenerse alejada de todas esas personas relacionadas con el narcisista que le puedan hacer recordar esa experiencia. Esto en parte puede ser bueno, ¿no? Porque ya siempre decimos que en el contacto cero es importante mantenerse alejado ya sea de esos lugares, de esas situaciones o de esas personas, ¿no? Pero cuando es un problema patológico, cuando le impide, incluso en circunstancias en las que el narcisista ya no vive en esa zona, ya no está en esa zona y la persona evita porque todo se le trae recuerdos negativos, en este caso eso es un síntoma del estrés postraumático y realmente eso le está provocando daño porque desde el contacto cero no sería necesario, ya que ahí no está la presencia del narcisista. También la persona tiende a evitar, dentro de esos síntomas evasivos, tiende a evitar cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier situación
que le evoque esa experiencia que ha vivido, pero que esos pensamientos le provocan angustia, le provocan una situación difícil de superar. Respecto a al grupo de síntomas de hipervigilancia y reactividad, por ejemplo, la de estar en un estado de excitación permanente, la de sobresaltarse con total facilidad, tener mucha dificultad para concentrarse. Este es uno de los rasgos típicos de las personas que han tenido experiencias dolorosas con personas tóxicas, es que después les cuesta mucho concentrarse. Siempre hablamos, cuando hablamos de técnicas de concentración, de control mental para superar esas situaciones, siempre hablamos de que es muy importante desarrollar la concentración, y lo decimos porque es que las personas que han sufrido estas situaciones precisamente pierden la concentración. Entonces es necesario hacer ejercicios como, por ejemplo, desde hacer sudokus, hacer actividades que requieran concentración, lectura, y tratar de forzarse en hacer eso, porque lógicamente si has perdido la concentración al principio te costará seguir el hilo, concentrarse por ejemplo en un crucigrama, en tratar de resolverlo, leer un libro y no dejarlo a la primera o a la segunda página porque tu mente se vaya a otras cosas. Tratar de trabajar fuertemente esa concentración es una de las situaciones que ayuda a superar estos síntomas de hipervigilancia y reactividad. Normalmente tener problemas para conciliar el sueño o para permanecer dormido, lo que hablábamos también del insomnio retrógrado que se produce cuando uno se despierta a mitad de la noche y después le cuesta volver a dormirse, el sentirse permanentemente irritable en un estado de ansiedad permanente, con cierta ira y agresividad que se refleja en las relaciones con las otras personas, el mostrar comportamientos arriesgados, imprudentes, destructivos para con uno mismo. Y después, en cuanto al grupo de síntomas cognitivos y del estado de ánimo, pues podemos hablar desde experimentar, por ejemplo, recuerdos de detalles de experiencias que se han vivido con el narcisista que provocan una situación de ansiedad, una situación de desvalimiento, una situación de indefensión aprendida, que uno se siente incapaz de reaccionar frente a esos pensamientos que le llegan y a uno lo paralizan. El tener pensamientos distorsionados, por ejemplo, el imaginarse que todas las personas que encuentra son narcisistas, el generalizar esas situaciones, el ver cualquier conducta que se produzca como conducta de un narcisista, el perder el interés en las actividades. Por eso insistimos tanto en que uno tiene que volver a recuperar esas actividades, volver a concentrarse en esas aficiones que tenían, porque la persona pierde el interés por practicar todo ese tipo de cosas. Una de las formas de recuperarse es tratar de ir en contra de esos síntomas, precisamente forzándose a recuperar esas aficiones, a dedicarse a esas cosas que a uno le gustaban. Uno se siente socialmente aislado también porque desconfía de toda la gente, piensa que todos pueden ser iguales que el narcisista. Siempre uno de los síntomas típicos que hemos comentado tantas veces es eso de que la persona desconfía de todo el mundo, no se fía ni siquiera de sus propios familiares. Lleva un proceso, un tiempo, el que pueda ir poco a poco recuperando este estado anterior. El tener dificultad para sentir emociones positivas, sentir alegría, constantemente sufre de una tristeza profunda, le cuesta, incluso cuando escucha, por ejemplo, contar un chiste o ve una situación divertida, le cuesta reírse, le cuesta ver la gracia a esas cosas. Todo este tipo de situaciones que bajan tanto el estado de ánimo es lo que es necesario combatir, porque todo esto forma parte de esos síntomas de cognitivos y del estado de ánimo. Como decimos, la pregunta que surge de forma espontánea y natural es ¿cuánto tiempo dura un estrés postraumático? Hay que dejar claro de que estamos hablando de estrés postraumático cuando se ha vivido con un narcisista. Estamos hablando de una experiencia normal, no estamos hablando de una catástrofe, ni de una guerra, ni de una situación de este tipo. Cuando normalmente, bueno, por supuesto tiene mucho que ver con la duración que ha tenido la relación con el narcisista, tiene mucho que ver con el grado de destrucción al que ha llegado la persona, pero bueno, lo normal es que si la persona es proactiva, si la persona
busca ayuda, por ejemplo, un psicólogo, o si él mismo decide ponerse a tratar de superar esa situación e implicarse en la solución. Siempre decimos que los problemas psicológicos dependen mucho de cómo la persona se implica en solucionar ese problema. Si la persona se implica, realmente lo normal es que dure entre 2 y 3 meses, ¿no? La fase más aguda suelen ser la primera semana aproximadamente, después poco a poco va decayendo y lo normal es que dure de 2 a 3 meses. Cuando la persona ha tenido unas situaciones muy duras, no es capaz de superarlo, ha quedado demasiado destruida, su autoestima está muy destruida y no es capaz de salir adelante, el problema es que esa situación puede cronificarse y después hacer bastante difícil la solución, porque la persona se acostumbra a vivir en esas circunstancias, asume como que eso es una forma de vida y después, una vez que se cronifica, realmente es difícil de solucionar. Por eso hay que tratar, una vez que se termina una relación tóxica, hay que tratar de buscar solución rápido, hay que tratar de cambiar de vida rápidamente, de implicarse de lleno en recuperar esa vida, en recuperar, eso es lo que hablamos en el libro Cómo se lo explico al corazón, trata precisamente de eso, cómo recuperar de nuevo la vida, y eso es en lo que hay que implicarse de lleno. Una vez que se termina la relación, hay que llorar un rato y después ya ponerse en marcha, ¿no? Solucionar ese problema, desahogarse, y a continuación ya, que el desahogarse forma parte también de la terapia, del tratamiento necesario para superar esa situación, y después ya ponerse en marcha y tratar de solucionar esa situación de lo más rápido posible. Ya digo que lo normal es que dure de 2 a 3 meses. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para esta circunstancia, este trastorno que se sufre, este síndrome de estrés postraumático? Por un lado, tenemos un aspecto de descubrir el problema, de dar claridad al problema. En ese sentido, es muy bueno recurrir a terapias conversacionales. Por ejemplo, en este campo es en el que tienen bastante solvencia los psicoanalistas, en el sentido de que los psicoanalistas sacan a la luz todo eso que ha ocurrido. Es muy importante para la víctima darse cuenta de que realmente ha sido víctima, de que realmente no es culpable, darse cuenta de dónde están los pesos de las situaciones, quién es el responsable de todo esto, porque siempre cuando se da esta situación de estrés postraumático, especialmente en relaciones con personas tóxicas o narcisistas, es que la persona termina culpabilizándose, termina sintiéndose culpable de la situación que ha ocurrido, piensa que todo lo que ha pasado en parte o totalmente es por su culpa, por su responsabilidad. Entonces, el hecho de dar luz a todos estos problemas, el hecho de tener una conversación estructurada en donde todo esto se vaya viendo, clarificando y poniendo luz sobre ello, hace que la persona comprenda realmente cómo han sido las dinámicas, cómo han sido las fuerzas que han ocurrido ahí, cómo han sido los causantes de toda esta situación, y el hecho de ir comprendiendo cómo ha sido esa situación es uno de los primeros pasos para empezar a sanar. Después, en segundo lugar, tendríamos una alternativa cognitiva, ¿no? De tratar de procesar todo ese tipo de emociones, tratar de trabajar sobre el aspecto emocional, tratar de trabajar sobre nuestros pensamientos recurrentes, todos estos síntomas que hemos visto, tratar de ir enfocándolos uno por uno, tratar de ir terminando con el insomnio, con los pensamientos recurrentes. Todo esto siempre insistimos en que es muy importante para la persona escribir todo eso, analizarlo fríamente y después empezar a dar los pasos para tratar de recuperar la normalidad en su vida, volver a sus antiguas aficiones, volver a enfocarse en su trabajo, practicar deporte, hacer relajación, hacer mindfulness, hacer meditación, practicar deporte. Todo ese tipo de cosas ayudan. Buscar un entorno social sólido, potente, recuperar a los viejos amigos, recuperar a los familiares en los que teníamos confianza, hacer nuevos amigos, aunque uno no tiene tampoco que volcarse emocionalmente sobre los nuevos amigos, sino simplemente tratar de distraerse, tratar de disfrutar de la vida, tratar de buscar esas cosas que le gustan, que le hacen sentir bien. Todo eso nos va poco a poco volviendo a dar sentido a la vida, buscar objetivos a los que enfrentarse, buscar un sentido a la vida, buscar ese motivo, esa razón
que nos guía en nuestro camino. Todos esos pasos son los que contribuyen a poco ir superando este síndrome de estrés postraumático. Si la persona encuentra que no es capaz de hacer frente, si encuentra que no progresa, si encuentra que esa situación se está cronificando, que no es capaz por sí sola de solucionarlo, lo mejor, por supuesto, es recurrir a un terapeuta, recurrir a un psicólogo, buscar ayuda profesional. Hay situaciones que son realmente difíciles, que están enquistadas, que la persona ha sufrido mucho. En esos casos lo mejor es buscar ayuda profesional. No siempre uno puede por sí mismo salir de esas situaciones. Ya digo que hay situaciones que son realmente difíciles. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.